cómo está la situación política en Francia, esa formación de gobierno que está siendo realmente difícil, y por último hablaremos de la situación política en Alemania también, muy interesante, sobre todo después de que ya se ha hecho público y notorio, porque ya se sabía que evidentemente el Nord Stream no lo voló Rusia. Nuestro Emmanuel Macron, pues el hombre ha decidido que las elecciones pues no sirven básicamente para nada y que hasta que no la Asamblea Nacional no elija un presidente de gobierno que a él le guste, pues no hay presidente de gobierno. Y aquí paz y después gloria. Claro, ¿cuál es el peligro de eso? A pesar de que, por ejemplo, hoy en el País /Plata salió un artículo de estos maravillosos que no solo que decía: Macron rechaza el gobierno de la Alianza de Izquierdas del Nuevo Frente Popular en nombre de la estabilidad institucional. Entonces, ¿qué es la estabilidad institucional? Pues la estabilidad institucional es que personitas como Elon Musk acumulen todavía más poder y que todos los demás suframos aún más bajo su bota. Eso es la estabilidad institucional. Por eso yo siempre digo que necesitamos inestabilidad. Necesitamos inestabilidad. El problema que se encuentra Macron, y en este sentido la élite francesa, es un problema aparentemente irresoluble. ¿Por qué? Porque ya no les quedan balas en la recámara. Es decir, la población ya no quiere ningún tipo de solución propuesta por el sistema. ¿Vale? De hecho, el hecho de la redundancia que perdiera el partido de Macron en las últimas elecciones es un síntoma claro de ello. Lo que pasa es que utilizaron una vez más el chantaje emocional, que viene la ultraderecha, ¿vale? Pero eso fue después de que en la primera ronda ganara Le Pen. Como la respuesta del régimen es queremos estabilidad institucional, da igual lo que votéis, la respuesta siempre es estabilidad institucional. Y cuidadito, que si no viene la ultraderecha. La primera ronda de las elecciones francesas nos indicó que el chantaje emocional tiene los días contados. Contados. Esta última reacción de Macron, que, ojito, es absolutamente lógica desde el punto de vista de Macron. Y Macron tiene clarísimo lo que defiende. Lo que pasa es que cada vez tiene menos argumentos, dijéramos, presentables. ¿Vale? Y la afición cada vez está más mosqueada. ¿Por qué? Porque cada vez prosigue la tomadura de pelo. Una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo dicho, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Cuando en el 2027, creo que es, vaya a las presidenciales, sencillamente no podrá aludir. Es decir, porque ya ha agotado, es decir, ha utilizado demasiadas veces, es que es el único truco que tienen. El SEO, por ejemplo, como los chalecos amarillos, apalearlo durante 10 meses, claro. Ese fue otra solución genial, que si eso lo hubiera hecho el enemigo favorito del Occidente, pues bueno, habríamos tenido horas y horas y libros de lo malos que son los rusos en general y Putin en particular. ¿Que se ha dedicado Macron a palear su población de 10 meses? Pues eso no es normal. Eso es estabilidad institucional. O sea, que vosotros no lo entendéis. Pero claro, tiene el problema que no estamos en un momento de sufragio censitario. Y entonces la gente que vota, pues igual que se está votando en Alemania a la AfD, igual que los británicos votaron Brexit, pues llegará un momento que los franceses, pues ya se están los huevos y votarán, y perdón por el lenguaje, y votarán a Le Pen. Igual que los gringos van a votar al golem naranja. ¿Por qué? Porque, ojito, que los gringos voten al golem naranja, recordemos que la última elección consiguió 80 millones de votos, que se dicen pronto, no quiere decir que el golem naranja sea la solución correcta. El problema es que tú, a la mayoría de la población, la has encerrado en una esquina y le has propuesto un dilema imposible, que es o votas al golem naranja o votas a lo que hay enfrente, que es básicamente lo mismo que es el golem naranja, pero con una sonrisa. ¿Y qué hace la gente? Pues ya está cansada. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se produjo lo de la petición del Brexit, un diputado laborista subía su discursión en el norte de Inglaterra, los reunió allí a todos y les pintó un cuadro dantesco de que si el Brexit, si ganaba el Leave, tal, no sé. Y se levantó uno y dijo: no, pues es que nosotros vivimos ya así. Es que a nosotros ya nos da igual. Es que eres tú el que vas a perder, pero es que nosotros ya hemos perdido. Y como podemos votar, pues vamos a votar. Y por esa razón, en Francia ganará Le Pen. Y como nos va a explicar ahora Carlos, el voto, sobre todo en la antigua y gloriosa República Democrática Alemana,
es ADF. ¿Pero por qué? Porque es que les están poniendo en una posición imposible, lo están llevando a la esquina. Entonces, claro, si tú y a la gente la esquina y la machaca, llega un momento que es que les da igual. Porque claro, ahora nos estamos enterando que de repente han sido los ucranianos los que han volado el Nord Stream 2, que dice, bueno, esto ya es directamente insulto de inteligencia a potencia N. Entonces, y en Alemania va a suceder, ahora no lo explicará Carlos, pero es porque es eso, porque tú los colocas ante dilemas imposibles. ¿Por qué? Porque quieres seguir aumentando tu poder en un momento que el capitalismo no puede crecer. Y como no puede crecer y tú si quieres seguir manteniendo tu parte del pastel, pues solo hay una manera de hacerlo. Solo hay una manera de hacerlo. Claro, insisto, si vives en una democracia censitaria no tienes ningún problema. Pero si vives en una democracia en la que todavía formalmente se puede elegir, pues yo al final voy a elegir la opción. ¿Tú qué dices? ¿Blanco? Pues yo voy a votar negro. ¿Tú qué dices? ¿Estabilidad institucional o Le Pen? Le Pen. ¿Leave o Remain? Leave. ¿ADF o los verdes? ADF. ¿Trump o Kamala? Pues Trump, claro. ¿Es así? En España eso todavía no ocurre porque España es un país, el Reino de España es un país con una historia diferente, pero ocurrirá. Si eso va a ocurrir, ocurrirá. Ocurrirá, lo que pasa es que aquí, pues por circunstancias históricas, vamos un poco retraso, pero ocurrirá también. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco de cómo está la política alemana, cómo pintan las cosas en esas elecciones próximas que hay y también todo el tema de cómo ha reaccionado el gobierno alemán frente a esa información que, bueno, como ya ha dicho Tony, resulta poco verosímil, pero en fin, es lo que se ha dado ahora como verdad públicamente de que fue Ucrania ahí en solitario y contra la opinión de la CIA decidió volar el Nord Stream. Bueno, adelante, Carlos. Bueno, pues, por cierto, ¿qué se ha dicho en los medios alemanes de esto? De que Ucrania ha sido la que ha volado el Nord Stream. Claro, los medios, por supuesto, repiten siempre lo que dice el imperio, ¿no? Todos los medios de comunicación de masas están al servicio de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Aquí en Alemania y en España me temo que igual. Pero claro, los alemanes no son tontos, ¿no? Y todo el mundo en Alemania sabe que efectivamente Ucrania está detrás del atentado terrorista del Nord Stream, pero por supuesto con la ayuda y con los medios de Estados Unidos, que seguramente también estuvieron implicados directamente en el ataque terrorista, junto con los polacos y los bálticos. Eso es una cosa que, en fin, que encima que te tomen por tonto, pues a nadie le gusta, ¿no? Y a los alemanes, pues tampoco. Claro, ¿cuál es la cuestión de esto? Que la burguesía alemana está sufriendo, ¿eh? Y cuando la burguesía sufre es cuando pasan cosas. La burguesía alemana, los empresarios, los industriales llevan diciendo muchísimo tiempo que esto hay que acabar con ello. O sea, decir que no tenemos acceso a energía, que nosotros teníamos un socio comercial prioritario que era Rusia y ahora no lo tenemos, ni energía ni socio. Que lo mismo estamos haciendo con China, que esto no puede ser así. Y ellos desde un principio lo que llamaron la burguesía y el sector industrial es a la negociación, que a mí me parece que era la postura que ellos podían haber, Alemania como país podía haber tomado de una manera muy cómoda. Oye, os venís a Berlín y os encerramos en una iglesia y hasta que no os pongáis de acuerdo de aquí no salís. Pero esto lo vamos a arreglar y Alemania va a ser el lugar donde por fin... Alemania se saltó por encima, se saltó a la torera con Angela Merkel los acuerdos de Minsk, que fueron ratificados por toda la ONU, que fueron ratificados por la Unión Europea, que fueron ratificados por Rusia, por Alemania, por Francia, y que bueno, ella con sus santos ovarios se planta en una entrevista en The Site y dice que eso era para ganar tiempo. Bueno, pues claro,
no solamente las personas de buena voluntad se dan cuenta de que estamos hablando de una persona sin ningún tipo de principios, pero claro, la burguesía, ya digo, el sector industrial se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo? ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de quién está el futuro de Alemania? Bueno, pues ellos han estado llamando a las negociaciones y a dejar de enviar armas a Ucrania y, por supuesto, a dejar de meter el dedo en el ojo a Rusia, porque el gas era necesario para Alemania. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que, por supuesto, hay dos partidos que están optando por esa opción, que es el partido de Sarah Wagenknecht y el partido AfD, Alternativa para Alemania, que en estos momentos todo el mundo dice que es de extrema derecha. Bueno, al partido de Wagenknecht la burguesía no le va a apoyar, porque a estas alturas no vamos a tener aquí veleidades izquierdistas dentro de la burguesía alemana. En fin, todos sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero el AfD tampoco se le puede apoyar abiertamente por todas las connotaciones que tiene, de manera que el AfD ha venido recibiendo un montón de ayuda más o menos solapada por los poderes económicos alemanes, que han hecho que se salga por los bordes en las encuestas, sobre todo en el este de Alemania. Y entonces, dentro de pocos meses, vamos a tener elecciones regionales en varios Länder. Ya hay dos Länder, uno es Turingia y el otro es Sachsen, donde una posible, yo no digo que esto es lo que haya que hacer, pero una posible coalición entre AfD y Sarah Wagenknecht desplazarán del poder a los partidos tradicionales. Porque en Turingia el AfD saca 30% y Wagenknecht el 20%. El 50% ya lo hemos alcanzado. Pero es que en Sachsen, en Sajonia, el AfD tiene el 32% y Wagenknecht el 15%. Es decir, también valdría seguramente para llegar al poder. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que en dos Länder de la antigua República Democrática Alemana, los partidos del establishment se pueden quedar fuera. Y esto es lo que ha hecho que todo el mundo se eche las manos a la cabeza. ¿Qué pasaría si Sarah Wagenknecht pacta en estos dos Länder con el AfD? Bueno, pues pasaría seguramente que el apoyo a Ucrania disminuiría notablemente. Recordemos que Scholz ya ha congelado la ayuda a Ucrania de 2025. El de 2024 ya está aprobada, ya hay que darla, pero ha dicho que Alemania ya no va a apoyar ni económicamente ni mandando armas a Ucrania en 2025. Y que dos Länder no van a apoyar en absoluto una descongelación de esa relación, y que además van a presionar para que haya negociaciones de paz y van a presionar para que vuelva a haber contactos diplomáticos con Rusia, con todo lo que eso implica. Bueno, y además eso significaría seguramente que las cosas en esos dos Länder mejorarían, porque, y esto yo no quiero que la gente se eche las manos a la cabeza, pero es que el nivel de inversiones que en estos momentos se están haciendo en Alemania para la industria armamentística se está doblando, y más que doblando, en muchos Länder. Bueno, pues esos fondos se podrían dedicar, gracias sobre todo a Sarah Wagenknecht, a otras cosas que mejorarían la calidad de vida de las personas. Se dice, hombre, pero claro, estarías pactando con la extrema derecha. Bueno, la extrema derecha, que efectivamente es el AfD, tiene un alma que se puede llamar de extrema derecha, pero que quedaría paralizada por la necesidad de pactar con Sarah Wagenknecht. Es decir, en el momento en el que el AfD intentara sacar adelante leyes o decretos que fueran en contra de las libertades democráticas de todo el mundo, Sarah Wagenknecht lo pararía directamente. Y además Sarah Wagenknecht sería capaz de impulsar medidas de carácter social que también existen dentro del AfD para que la vida de los ciudadanos mejorara. Eso significa que dentro de 4 años, quién sabe dónde estaremos dentro de 4 años, ¿verdad? Pero dentro de 4 años, tanto en Sachsen como en
Turingia, pues los partidos tradicionales hayan desaparecido. Y AfD y Sarah Wagenknecht sean los partidos que clarísimamente sean los que dominen la escena política. ¿Va a pasar esto? Yo creo que no. Porque a Sarah Wagenknecht ya la han amenazado de muerte varias veces, sobre todo desde los servicios secretos ucranianos. Recordemos que el embajador ucraniano la amenazó de muerte, el ex embajador ucraniano en Alemania le amenazó de muerte. Cualquiera sabe lo que podría pasar desde el punto de vista personal a una persona como Sarah Wagenknecht si pactara con el AfD tanto en Sajonia como en Turingia, pero esa posibilidad está encima de la mesa. Y esto haría que el sistema político alemán saltara por los aires. ¿Va a pasar? Yo creo que no va a pasar, pero la posibilidad existe y que, cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Merecería la pena hacer esto? Bueno, yo eso es una pregunta que dejo en el aire y que creo que cada uno debería por lo menos planteárselo como experimento mental. El problema que veo ahí, Carlos, es que si bien esa alianza, que sería bastante contra natura, ¿no? Por las posiciones tan dispares que hay en cuanto a muchos temas de cómo se deben gestionar los asuntos sociales, los asuntos en nuestra sociedad, si bien pasaría que podrían bloquear las propuestas de extrema derecha de AfD, lógicamente AfD respondería igual, bloqueando cualquier propuesta de izquierdas del BSV, con lo cual al final sería un gobierno completamente inoperante. Bueno, hay propuestas de carácter social, como por ejemplo la subida de las pensiones, que no sería tan fácil parar. Efectivamente, el AfD en el Parlamento alemán, en el Bundestag, está hablando de recortes totalmente neoliberales, pero las cosas en los Länder son otra cosa. Sobre todo en el este, donde hay una gran cantidad de paro. Y si AfD dice que las inversiones van a ser inversiones para subida de pensiones, que también existen a nivel de los Länder, porque aquí está todo muy descentralizado, y además hay, por ejemplo, políticas de creación de empleo públicas, a mí me extrañaría mucho que el AfD a nivel regional se pusiera en contra de eso. Me extrañaría mucho. En cualquier caso, otra cosa es que a nivel nacional te digan que el déficit es terrible. Ya, bueno, pero si estás gobernando, las cosas cambian. Ya, pero que coincido contigo en que no lo vamos a ver, Sí. Bueno, como experimento mental, creo que es una cosa que, si es pensable, es posible, ¿no? ¿Quién decía eso, Tony? No recuerdo. No, yo recuerdo que en el David, yo creo que igual, pero de todas formas, David Gruber también decía eso, que el mundo estaba formado por seres humanos que habían tomado decisiones y que igual que toman una serie de decisiones podían tomar otras. Que uno de los mitos principales es esconder ese hecho tan simple, que las cosas ocurren porque hay determinadas personas en determinados sitios que toman determinadas decisiones. Hombre, no porque... Eso está clarísimo, porque vamos por ahí, y si me preguntas a mí, yo creo que la verdadera extrema derecha en Alemania no es el AfD. La verdadera extrema derecha en Alemania es el Partido Verde, que es el partido de las armas, que es el partido de cargarse el medio ambiente, que es el partido de la rusofobia, que es el partido de la OTAN. O sea que para mí la verdadera extrema derecha no es AfD, para mí son los verdes. Por eso hablas con nosotros y no estás en la secta, ¿vale? Pero de todas formas, cuando tú has hablado eso, que es que me tengo que retirar. El concepto de gobierno inoperante es muy sugestivo. Porque ¿inoperante para qué? ¿Inoperante para quién? Por ejemplo, ahora en España, aquí en el Reino de España, después de que los primeros meses de este año los medios de información de masas nos dijeran, bueno, aparte de que ir repitiendo es que la economía como un tiro, lo han dicho hasta la saciedad, no había ningún problema para los presupuestos, ahora igual no se aprueban, se van a prorrogar. Si de repente lo que no era posible hace un mes, ahora es posible y tampoco pasa nada, ¿no? Porque se prorroguen, ¿por qué? Porque las decisiones importantes ya se han tomado. Ya se han tomado. Y recordemos que yo tengo dos ministros favoritos, que son Bustinduy, que bien,
Pero luego está el tapado, el que nadie conoce su nombre, que es nuestro querido Don Carlos Cuerpo. ¿Y por qué nadie conoce su nombre? ¿Y por qué nadie le hace preguntas? Lo que hablábamos antes, porque la esfera económica ha sido apartada de la capacidad de decisión. Entonces, si es un gobierno inoperante, ¿para qué? ¿Seguiría funcionando la máquina económica sola? Pues igual sí. ¿Por qué? Porque lo que se decide está fuera del alcance de la decisión de la población, de todos los de abajo. Por eso yo creo que necesitamos gobiernos inoperantes. Porque ahí se desnudaría realmente cómo funciona el poder. Y cómo realmente, pues, mientras dijéramos los asuntos del comer estén en manos de los dichosos tecnócratas expertos como don Carlos Cuerpo, no hay realmente mucho problema en quien gobierne. ¿Por qué? Porque él va a poder, cuando él salga allí y se ponga la gorra de técnico y diga, señores, hay que hacer esto y esto por motivos técnicos y por motivos de estabilidad, todos votarán que sí. Acuérdate, Tony, cuando estuvimos con los gobiernos esos en funciones hace unos años, Claro. y vamos, funcionaban las cosas casi mejor que cuando estaban operativos los gobiernos. Claro, pero ahí funciona mejor porque el contexto geopolítico era diferente. El contexto geopolítico ahora es muy diferente. Muy diferente. Y entonces, insisto, desde el 22 del 2 del 2022, las cosas han cambiado. Han cambiado y van a cambiar más. Entonces ahí realmente necesitamos gobiernos que sean operativos. ¿Para qué queremos un gobierno operativo? ¿Qué va a hacer un gobierno operativo? Es que esas son las preguntas que nunca nos hacemos en voz alta. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene el miedo a pensar. El miedo a pensar y no darse cuenta y no ver lo que tiene delante. Insisto, el hecho de que el ministro de Economía del Reino de España sea un desconocido para la mayoría de la población y que su ámbito de decisión no sea cuestionado por nadie, entre comillas, nos indica dónde está el verdadero poder. Nos indica dónde está el verdadero poder. Que es ese la fuente de todo. ¿Vale? De hecho, alguien me dijo hace poco en Twitter que el poder político era la rama de entretenimiento de Wall Street o el sector de entretenimiento de Wall Street. Es decir, que mientras todos están ahí, a la hora de la verdad, pues el estado profundo sigue funcionando y va a dejarnos con su propia inercia. Bueno, pues muchas gracias, Tony, que creo que te tienes que ir, ¿no? Sí, me tengo aquí a cenar y hacer la cena. Bueno, pues nada, un placer, como siempre. Pues lo mismo ¿Vale? digo, Tony. Gracias. Venga, hasta luego. Jorge, supongo que querrás comentar algo de este último tema. Sí, bueno, una cosa que ha dicho Tony y con la que no estoy de acuerdo porque simplemente no es posible volver a la paz británica. Es imposible. Eso ya se demostró en el 1914, ¿vale? Europa se tiene que dar cuenta que el imperialismo, la paz británica es el auge del imperialismo británico y francés. Y eso se acabó en 1914 y especialmente en 1917. Pero es que hoy en día estamos en una situación que es todavía más difícil de que esa ideología liberal de las democracias censitarias se pueda mantener. Es imposible porque si cayó es porque es inefectiva. Inefectiva en el término de que para la nación, entendiendo pues toda la nación, todos los intereses sumados del pueblo, de la burguesía, los trabajadores, pues todos sumados puedan afrontar los problemas a los que se tienen que enfrentar. Pues en 1914 se dio claro, el liberalismo desapareció. El liberalismo económico desapareció porque no sirve. Sirvió durante un tiempo porque no había competencia real. Pero ya eso ha desaparecido. Ahora sí, acá desapareció la URSS, ¿vale? Pero Rusia ha vuelto. Y China ya ha vuelto a aparecer. Ya está ahí como una presencia en la historia de la humanidad continua, salvo un pequeño periodo de 2 siglos
especialmente del siglo XIX y siglo XX, es cuando, digamos, tuvo los grandes problemas, las grandes derrotas por parte de Occidente y sus mariachis como Japón. Pero vamos, que eso ya ha pasado. Ese momento ya ha pasado y están ahí. China, está la India, está. Y pensar que pueden tener una democracia liberal y seguir robando al sur global como se ha hecho hasta ahora, eso que está en las mentes, por ejemplo, de Trump y del sudafricano, de Elon Musk, quiero recordar que es sudafricano o de Rhodesia, ¿no? Bueno, tenía una mina de esmeralda. Bueno, a lo que hoy, el robar al sur global, eso se ha acabado. Simple y llanamente que eso se ha acabado y como tal tiene que actuar Europa y Estados Unidos entendiendo esa realidad y no mirando a otro lado. Si miras a otro lado, pues lo que te va a llegar es el desastre de cualquier imperio. Y encima acelerado por esa gente que vive ensimismada, como el Musk o el Trump, en que Estados Unidos sigue siendo grande. No, Estados Unidos se le acabó. Ellos tuvieron su paz americana desde 1991 hasta el 2022 como mucho. Y ya eso se ha acabado. Así que tendrán que reaccionar. Occidente, pasando ya de Estados Unidos, el resto de Occidente, especialmente la Unión Europea, o aprende de eso o le espera un desastre detrás de otro. Lo que se ve en Alemania, el auge del fascismo, no es casualidad. Eso está ahí para intentar mantener ese orden del capital y que si hace falta, como ha hecho en Francia, detener al de Telegram, al fundador de Telegram, o coger y reírse de las elecciones como está haciendo Macron, pues si lo hacen, o como en Alemania lo que está haciendo con el tema bueno, en Alemania y en Gran Bretaña, deteniendo gente simplemente por tweets. Y no hay problema, o sea que ya ahí, o golpear a adolescentes, como se vio en la policía alemana, golpeando a adolescentes que estaban protestando contra un genocidio y llevándoselos. Y dices, bueno, esto es lo que pasa en un sistema que es inflexible porque tiene un objetivo y ese objetivo sacrificará todo lo que sea necesario. Las libertades políticas, la comodidad de ciertas mayorías sociales, lo que sea para que su objetivo principal, que es que la clase rentista sea la que dirija los designios de la nación, pues se mantenga. Y lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, lo vemos en Alemania, en Gran Bretaña y aquí. Y bueno, pues que sigan pensando en que se puede mantener esto, pero esto no se mantiene. El centro este ya no resiste, el centro liberal no resiste. ¿Qué pasa con Sarah Wagenknecht? Fíjate, hay un artículo en Político que dice está en inglés, la superstar en ascenso alemana es tan de izquierda, extrema izquierda, que es de extrema derecha. Fíjate tú cómo lo pone. Lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Que ahí lo que hay, la línea de fractura es el liberalismo y los valores conservadores, que no es lo mismo que el conservadurismo político, económico. No tiene nada que ver. La izquierda, digamos, la izquierda comunista ha sido siempre de conservadurismo en lo social, es decir, es el valor desde la familia, el trabajo, todo eso que también alguna parte de la derecha lo tiene. Y esa línea se rompe frente a las pseudoizquierdas que tenemos, estas pseudoizquierdas liberales, que en última instancia ellas anuncian muy ser liberales en lo político, pero es que también son liberales en lo económico, porque sociales no lo son.
Y entonces te aparece un partido de izquierdas como ese, y claro, si tienen que aliarse para romper con el liberalismo, que es todo un bloque, es como cuando dicen Harris, la llama comunista Trump. Harris y Trump no se llevan nada de diferencia. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese teatro. Pero luego ves que en la práctica son todos iguales. Y ves gente como Alejandra Ocasio-Cortez defendiendo a Harris, cuando Harris ha tenido una responsabilidad directa por el tema de la dureza en medidas de política policial, ¿vale? Medidas de recorte también del gasto público a la gente que más lo necesita. Y ahí ya ves defendiendo a muerte a Ocasio-Cortez a Harris. Y claro, te das cuenta que la línea de corte no está ahí. La línea de corte no está entre lo que ellos dicen los liberales, que es izquierda y derecha. Porque todos ellos son liberales y son lo mismo. Son mantener el estado actual de cosas. El estado actual de cosas donde es un neoliberalismo que no funciona para los países, y lo vemos constantemente como las potencias que siguen siendo neoliberales van perdiendo su cuota de poder en el mundo, y cada vez les cuesta más violencia, más tal. Pero el problema es eso, es que vemos aún lo que es el teatrillo, ¿vale? El teatrillo, y no miramos las políticas, porque cuando vemos las políticas tú dices, pero claro, no hay diferencia. No hay diferencia. Las diferencias, hombre, claro, puede haber diferencia entre uno y otro, pero esas diferencias entre uno y otro también pasarían que fueran presidentes del mismo partido. Pero en lo básico son absolutamente lo mismo. Pero claro, ese teatro que magnifica todas las pequeñas diferencias o las disensiones, y a veces son simplemente discursivas, no tienen digamos, en lo real no se plasman, ¿no? En las políticas reales no se plasma en absoluto. Pues bien, pues ahí tenemos el drama servido.